¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a El Discurso. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, cultural, amigo, conocedor y compañero de la madre tierra, dígase Rusia. Nada, mentira. Ujú. Aquí está. Sí, no, no, no. No, compañero que también visitó la República Dominicana y ya le sabe al qué lo qué, para los que nos oyen desde allá. Y él está trabajando actualmente en la dirección de museos del estado de Puebla, ¿no? Es Entonces, correcto. quería saber, David, antes que todo, ¿cómo estás? Muy bien, mi amigo. Muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí. Saludos a quienes nos vean y o nos escuchen. Y bien, loco, te digo, los lunes son pesados, ¿no? Normalmente en lo que uno se acomoda. Pero te lo juro, todo el día tuve en la mente el programa. De hecho, venía de regreso a mi casa y iba escuchando el último episodio. No diré cuál por tiempos de este metaverso, ¿no? De cuándo salen. Pero iba escuchando el último episodio y te lo juro, como que ahorita me llegaron energías de no sé dónde. Entonces, todo Súper, bien. men. ¿Tú Muchísimas qué gracias tal? a ti por aceptar la invitación. Porque ¿Qué mira, ya pasa? vemos, tú mismo lo comentas, o sea, tú llegas del trabajo un poco cansado y realmente aprecio mucho que te tomes este tiempito para que platiquemos un rato y ayudemos a la gente a conocer un poco más del mundo donde tú te desenvuelves. Me Oye, encantó la vida. Dime. una preguntita que es con la que quería iniciar, un poco obvia, pero quería saber tu percepción. ¿Tú cómo trabajas ahí en la parte de la dirección de Museos del Estado de Puebla? ¿Qué es un museo? Uf, fíjate que es un preguntón que da para, mira, hay gente que lo sigue estudiando, hay gente que se pelea. Entonces, pues bueno, yo como que voy a hacer este pequeño disclaimer de esto es como mi experiencia, esto es como de la escuela que yo estudio y la que yo llevo a cabo. Pero mira, yo personalmente creo que existe como tal una definición de museos, ¿no? Que tú puedes buscar en el diccionario, ¿no? Por ejemplo, a mucha gente que no le gusta la RAE, pero pues a final de cuentas, pues es una referencia y lo puedes encontrar en la misma autodenominación que tienen los museos que tú visites, como también lo puedes ver digamos, hay una plataforma, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero que básicamente hablan sobre el futuro de los museos, ¿no? Cuando Ok. es el Día Internacional de los Museos y cada año como que se reevalúa. Entonces, en mi opinión personal y lo más genérico posible para que esto, si lo escuchan de aquí a 10 años, igual y pueda todavía tener sentido, eh, mira, yo creo que los museos son espacios, ¿no? Principalmente que, bueno, en primera, deben tener un acervo o una colección propia y o en el espacio per se debe ser catalogado como patrimonio, ¿vale? Entonces, o sea, no es como que en el sentido estricto tú tengas tu casa y es una casa X y tú digas, no, pues aquí ya va a ser un museo, porque pues a final de cuentas, bueno, en cuanto a la definición que manejamos, digamos aquí en el estado es básicamente eso, uno, que tenga colección y o que el edificio sea histórico, ¿no? De alguna manera. Eh, y ya de ahí, hablando ya un poquito más en lo intangible de qué es un museo, yo diría que son estos espacios expositivos en los cuales se muestran a distintos visitantes elementos que le permitan eh, reflexionar, ¿no? Que te permitan incluir y pues básicamente que te permitan conocer, ¿no? Entonces, dejándolo lo más abierto que puedo, de esa manera, mientras en estos espacios que tengan algo que mostrar que sea relevante para que tú reflexiones, pienses, incluyas otras perspectivas y conozcas, yo diría en esencia que eso funge como un museo. Ok, fíjate, cuando lo Ajá. empezaste a dar la definición, me sentí así como el dictado. O No, hombre, sea, loco, no. no, no, tuvo bueno, siento que, porque, o sea, son de ese tipo de palabras. Yo estaba pensando antes de esta entrevista como de, oye, son de ese tipo de palabras que uno ya trae de cajón en su cabeza, pero no tiene tal vez una definición como más clara, ¿sabes? Creo que tenemos Claro, como ciertos conceptos ambiguos y lo ligamos a ciertas palabras que nosotros ya tenemos en nuestra cabeza, ciertos conceptos. No, que cultura, museo y la arte, palabra viejo están más o menos por cerca. ejemplo, por supuesto, por supuesto. No, Entonces, ajá. bueno, y aparte, digo, es chistoso porque yo diría que no deberíamos perder la ambigüedad.
Ok, ¿sabes? Personalmente. Sin embargo, deberíamos abordarla desde un punto de vista incluyente y no excluyente, ¿no? O ok, sea, mantener la ambigüedad de esta otra cosa que nunca había visto puede ser un museo, no invalidarlo, sino es ambiguo de, pues es que tenemos un museo como los que nadie pone en tela de juicio, como el Soumaya, ¿no? En la Ciudad de México, o como el Louvre, ¿no? En París, que creo que es como el museo más famoso del mundo, pero también, y ahorita es un poco más de lo que yo hago, el museo de, ¿qué te gusta? El museo de sitio arqueológico del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, también es un museo, ¿no? O sea, no lo hace menos museo el no tener el recurso, el no tener esa cantidad de material, el no tener tantos visitantes. O sea, por eso te digo, como que creo que es importante la ambigüedad mientras se reflexione hacia la inclusión ok. y no lo contrario. Fíjate, estoy de acuerdo y ahí siento que tal vez me vuelve yo un poco, pero la, ¿qué te digo? El feeling de encasillar las cosas y tratar de quitarle la ambigüedad, pues es, pienso yo, que es una ilusión, finalmente. O sea, Lo es, las palabras mutan. Lo que es correcto. significa tal cosa en un momento. Por ejemplo, si no me equivoco, la palabra hipócrita, o sea, que ahora la gente, que también la gente la usa como doble cara y tipo de cosas, eran en Grecia lo que utilizaban la máscara. Pues eran los hipócritas, entonces iba mudando. Entonces sí da el Correcto. chance de que tú digas, esto es un museo, o sea, que tú utilices la definición, a ver, la que tú encuentras de la RAE, como para Ujú. darte una idea, pero que lo tomes como una parte de, vamos a decir, de la raíz, ¿sabes? Ándale. Que te diga, esto ramifica, o sea, esto no se queda aquí, esto es Así es. mutable y esto cambia, y lo que ahora tú consideras un museo, en tanto tiempo no será un museo, además también en la actualidad, o sea, lo que incluye el concepto. ¿No? ¿Qué tipo de bienes tiene un museo? Puedes, o sea, tangibles, hay algunos que no son materiales, ¿qué onda? ¿No? Y además con la palabra que Ajá. juega, ¿no? Porque hay patrimonio, que son materiales, inmateriales, ¿sabes? O sea, tiene su rejuego, ¿no? Y eso aplica para muchas cosas. No, lo es. Y aparte, ahí te va un tema bien interesante. Con respecto al patrimonio, que también es un concepto súper ambiguo y con el que yo también debato y constantemente estamos platicando con mucha gente con la que topo en mi día a día o académicos, siento que no mucha gente lo tiene muy claro y lo mismo, ¿no? Se van a sus conceptos muy estrictos, pero yo creo personalmente, digo, y habrá quien a lo mejor te escribirá aquí y te mandará mails de, no, ese tipo es un idiota, ¿no? Lo que sea, pues adelante, No, hombre, venga, no, ¿no? hombre. Lo borramos, me parece. No, hombre, no, al contrario, déjalo ahí, déjalo que se vea, así, ponle mi correo. Este, no, mira, yo creo que el patrimonio, al final de cuentas, es ese bien que representa tu identidad, así nomás, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, porque hay mucha gente que puede decir, no, es que sabes que eso no es patrimonio o eso no es cultura, pero al final de cuentas, pues yo tenía un amigo justo que conocí allá en Santo Domingo que decía que un arte no te toque o no te guste no significa que no sea arte, ¿no? Entonces yo creo que en este caso con el patrimonio es igual, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Es que cómo es que este baile, ¿no? Tan sencillo, de ropas ahí, nada extravagantes, ¿cómo va a ser eso, ¿no? La identidad de tu país es como, bueno, pues tú no perteneces aquí, ¿no? Tú no sabes lo que es ver a mi mamá bailándolo y a su mamá bailándolo y en la escuela y yo escucharlo y llorar, ¿sabes? Entonces, como que ese es el tema también de aquello que pueda englobar, ¿no? De una manera más, pues, más gráfica, ¿no? Lo que te da identidad, yo creo que eso es patrimonio. Entonces, y ya en ese caso, pues, al final de cuentas, ¿no? Habrá lugares en donde, pues, sabes que, pues sí, a lo mejor países, ¿no? Como los europeos, ¿no? O los orientales que tienen historias como tan marcadas y tan viejas, dirán, no, pues es que, ¿sabes qué? Yo puedo hablar de estas columnas o yo puedo hablar de estas pinturas, y es muy fácil desvirtuar lo que tenemos aquí, ¿no? En América en general, no solo en México, como de, bueno, es que esto tiene 100 años, ¿no? Es como, bueno, pues mi país tiene 200 años de ser un país, pues, ¿qué más quieres? ¿No? Pero a mí me genera identidad una batucada, ¿no? O a mí me genera identidad un dulce, o a mí me genera identidad este, una bandera de tres colores. Y Claro, por eso debería respetarse el patrimonio, aunque tú no te identifiques con él. claro, porque también, por ejemplo,
O sea, tomando este mismo ejemplo que brindas en cuestión de la cronología, o sea, del tiempo que tiene, digo, primero habría que ver, o sea, o sea tomando el ejemplo ahí, tendríamos que ver qué tanta validez puede darle el tiempo a una cosa. O Eso sea, es. qué nosotros tomamos como algo que es, qué tanto lo valida, ¿no? Y arriba de eso, nosotros, por ejemplo, países que tienen 200 años de fundados o casi 200 años de fundados, que el caso de República Dominicana, digo, nosotros venimos también de otras culturas que tienen más tiempo y Así además es. las cuestiones que nosotros tomamos ahora, que son como nuestro patrimonio, cuestiones que se encuentran en museos, no son cuestiones que surgieron de la nada, sino que son producto de ramificaciones, de fusiones, de ciertas cuestiones que, que te digo, que te dan una vista de, tú ves esto ahora, o sea, tú ves un objeto, no sé, de hace 200 años, pero eso está inspirado en algo que se hizo desde hace tanto tiempo, que viene de tal lugar, y termina en una ramificación multiétnica, por decirlo, o Correcto. sea, normalmente. Porque nosotros también digo, ya me voy a ver bien, las barreras no Ujú. existen, eliminen los pasaportes, pero básicamente, como al humano le gusta estar en control, se tiene que inventar ciertas categorías Así es. y esas ciertas categorías que nos tranquilizan, ¿no? Que nos dan que nos dan esa tranquilidad, pues también son limitativas, Es correcto. ¿no? Entonces se pueden desvirtuar como, no, que esta cuestión para mí no significa nada, no sé, el baile el areíto, no, que bailaban los taínos. Bueno, es una cuestión ya muy personal de cada quien, si te gusta o no te gusta, pero sí tiene una función identitaria. ¿Para qué Así sirve es. la función identitaria? Bueno, para cada uno puede funcionar de una manera diferente, tú le puedes dar la validez que tú quieras, bla, 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 pero de que es algo que está ahí, pues es algo que está. ¿No? Por ¿Tú cómo ves supuesto. esa parte? ¿Qué papel tiene el museo en la cuestión de la identidad? Ok, ahí te va. Justo, y ahorita como lo mencionabas con respecto a un poquito con la RAE y con las definiciones y las limitaciones, yo creo, y en algún punto hablaba con un arqueólogo y amigo que admiro mucho, él me decía, a final de cuentas, las instituciones son limitativas, por definición, ¿no? O Ok, sea, y es su función, no es malo, y me parece que hasta sería incongruente que las instituciones no fueran limitativas, ¿no? Porque a final de cuentas, nos permite, o sea, digamos que está el deber de las instituciones de limitar, de definir, de encasillar, ¿no? Pues básicamente de definir en general, claro. para que las personas busquemos expandir esos límites, ¿no? O sea, creo que hay una simbiosis ahí que nunca va a acabar o no debería, en el cual la institución va limitando, definiendo, encasillando para que gente, ok, lo estudie, lo aprenda y lo desafíe, ¿no? Lo Ok, vaya extendiendo lo más que pueda y poco a poco irle ganando terreno a las limitaciones de la institución, que a su vez tiene que seguir limitando nuevas cosas, ¿no? Entonces, eso genera un ejercicio cultural súper interesante porque si no, a final de cuentas, uno, no tendríamos un registro de lo que ha pasado antes, ¿no? Y la otra es que no podríamos estudiarlo como formalmente, o sea, siempre seguiríamos en el mismo tema. O sea, el chiste de la educación en este caso es que tú puedas aventarte el clavado de todos los 5.000 años de historia humana y los millones de años de la historia de la Tierra en, ¿qué te gusta? Lo que le tarda al ser humano en madurar más o menos, para que de ahí empiece a deconstruir todo eso, ¿no? O sea, como ok, pasamos los primeros, ¿qué te gusta? 25 años más o menos de nuestra vida educándonos, para después el resto de nuestra vida para deseducarnos, ok. ¿no? Entonces, no creo que puedas deseducarte si no sabes nada, porque nacemos, o eso creo yo, en la nada. Entonces, primero necesitas una base limitada, no estructurada, y después la destruyes, Ok, ¿no? la Entonces, cuestión, ajá. ajá, no, no, dime tú, perdóname. Bueno, entonces te digo, y en este caso, como yo creo que la función de los museos, en primera, no puede existir un solo modelo de museo y no todos los espacios expositivos son museos, ¿no? O sea, existen otros lugares donde puedes vivir otras experiencias, ¿no? Otras exhibiciones, exposiciones, lo que tú quieras, que no necesariamente son un museo, pero bueno, eso lo dejamos un momento ahí. Entonces, los museos, yo creo que deben haber algunos que te brinden eh, información tal vez histórica, ¿no? Sobre qué pasó aquí. Hay otros que te deben brindar
de otras perspectivas, ¿no? Como, ok, bueno, pues sí, yo estoy aquí en el centro de México, pero bueno, eso no implica que no pueda estudiar lo que hicieron en Flandes, ¿no? Hace 500 años, o lo que hicieron en China, o sea, tienes que también contrastar con otras perspectivas. Y finalmente hay otros, por ponerlo también, digo, muy genérico, que deberían permitirte como el proyectar a futuro, ¿no? Hacer prospectiva e imaginar cosas. Entonces, de esta forma tienes unas limitaciones, o sea, tú tienes unas experiencias guiadas que una vez que tú asimiles, estudies, comprendas, ya puedas decidir de tu construcción qué me quedo, qué no y qué creo que no es correcto, ¿no? Pero ¿cómo vas a saberlo si no lo estudias antes? Entonces creo que para eso sirven las instituciones y en este caso los museos. Ok. Oye, Ajá, realmente está bastante reflexivo porque es en el ajá, momento en el que se reúne la información que se tiene hasta el momento, se sí, compacta, o sea, información que duraron, o sea, miles de años. Que así estaba es. leyendo yo el libro, bueno, aquí lo tengo, el de la historia media de México, Ajá, del Colmex, y ujú, ahí inician desde cómo fueron pues, los primeros asentamientos, etcétera, o sea, cuestiones que duraron muchos años en su desarrollo para ujú, compactarlo, brindártelo y ya a partir de ahí pues tú puedas pues hacer tu vida, correcto. ¿no? A partir de estos conocimientos. Y te quería preguntar, una pregunta evidentemente que no busca una respuesta Ujú. como rígida, por decirlo así, porque está como difícil de agarrar, pero ¿cuál es la función de la cultura? Creo que es una pregunta muy bonita, ¿sabes? Eh, y yo creo que digo, es tan simple como nuestra mente y a la vez tan compleja como nuestra mente, ¿no? Yo diría que la función de la cultura es darnos identidad. Yo creo que es una cuestión de identidad, que eso ya se desglosa infinitamente, ¿no? Pero básicamente yo creo que es como para recordar de dónde venimos, ¿no? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos ser incluso? Y tratar de crecer de ello. Creo que para eso sirve la cultura. ¿Qué piensas de cuál es la importancia de la identidad? O sea, de tú tener Ajá. un lugar a donde tú llegar, por decirlo así, ese lugar conocido. Ujú. ¿En qué nos ayuda? Pues mira, voy a abrirlo un poquito a final de cuentas, como digo, yo antes, o más bien, como yo llego a mi identidad primero a través de mi existencia, ¿sabes? Eh, yo diría que tal vez empecé a leer muchas cosas que no comprendía del todo antes de tener una madurez, o por lo menos lo que la sociedad consideraría una madurez suficiente. Y entonces llegué a un punto en el que yo soy de esa facción de gente que cree que la existencia no tiene sentido, ¿no? Yo O también. sea, digo, Yo es creo que uno le bellísimo. crea el sentido. Exactamente, y eso va a ser mi respuesta. Entonces, básicamente, yo creo que estamos aquí por un chingo de coincidencias, pero no creo que tengamos un propósito, francamente, ¿no? Y te digo, y referencias, pues hay un buen de gente que lo dice y gente muchísimo más letrada y estudiosa que yo. También voy a decir, porque soy joven, en una de esas 50 años ya seré yo una autoridad en el caso, pero bueno, en este momento, eh, bueno, creo que a final de cuentas la existencia no tiene sentido y darte cuenta de que no tiene sentido es insoportable, ¿no? Porque al final de cuentas es como, entonces, ¿qué chingados hago aquí? ¿Por qué no me mato, no? Pero al final de cuentas, no me mato porque tampoco tiene sentido dejar de vivir, Claro. ¿no? Entonces, si no tiene sentido vivir y si no tiene sentido dejar de vivir, ya, no implica que no debas hacerlo o que debas hacerlo, ¿no? Solo implica que no tiene sentido. Pero es que Sin- igual ya estás aquí, Ajá, además, o sea, entras de una exacto, manera exactamente, sí, abrupta, tú irrumpes exacto, en la ya, vida. así es, y ya estás aquí en un sistema, ¿no? O sea, antes de siquiera llegar a estas preguntas, ya traes clavado un idioma, ¿no? Uno o varios, ya traes clavado una cultura, ya traes clavados gustos, entonces, Pero hasta un ajá, sentido de vivir, o sea, claro, cuestión de la sí, religión. no, no, claro, entonces te digo, o sea, tú ya llegaste aquí y cuando empieces a pensar tal vez si vale o no la pena, de todos modos ya estás inmerso, ¿no? Entonces, pero ahí te va, justo creo que esa es la razón por la que esto ocurre. Eh, la existencia no tiene sentido per se y cuando nosotros le creamos un sentido es cuando se vuelve soportable y bueno, o en un punto ideal, se vuelve hasta disfrutable, ¿no? Y creo que entonces ya dices, bueno, pues si ya voy a estar aquí, pues me la voy a pasar chingón, ¿no? O sea, Claro. voy a hacer cosas que me entretengan y ya de ahí estas cosas que me entretengan o esta búsqueda de lo que me gusta, de lo que no me gusta,
de lo que quiero, de lo que me gustaría, bueno, o sea, de lo que se me hace padre, etcétera, creo que ya es poco a poco lo que va conformando la identidad, ¿no? Yo diría que nos creamos una identidad o nos apegamos a una identidad, pero de todos modos siempre la tropicalizas a ti, ¿no? Pero yo creo que la identidad es esta consecuencia de buscarle un sentido a una existencia que no lo tiene, Ok. Y ¿no? por Es tu lugar ejemplo, seguro en la mente para sobrevivir a que nada tiene sentido. y por ejemplo, Ajá, pienso, o sea, estaba yendo ahí a, te ajá, decía que a Roberto Martínez y a Diego Rusarín, ajá, y ahí le pusieron como palabras como una forma de pensar que yo tengo, que creo que llaman subjetivismo. ok. ¿Tú piensas que nosotros, o sea, yo te digo desde el inicio, yo creo que no, Ujú. pero ¿tú crees que nosotros tenemos acceso a la realidad? Yo creo yo diría que por partes y yo creo que no al mismo tiempo, Ok, ¿no? Una cosa con la que trabajamos justamente en los museos, o sea, tú no puedes hablar de todo de algo, ¿no? O sea, es prácticamente, o sea, no es imposible en el sentido teórico, pero creo que humanamente sí lo es, ¿no? O ok, incluso que tú lograras, ¿no? Porque también yo siempre he sido un fiel partidario y me da muchísima paz, así de mis máximas es la probabilidad nunca es cero, ¿no? Me ok, gusta mucho, me mantiene, la uso para bien, la uso para mal también, ¿no? Como para cuidarte de algo o como para aventarte de algo. Pero bueno, entonces, en el caso en el que tú incluso lo pudieras hacer, es muy probable que la gente tampoco la recibiera toda, ¿no? Entonces, de todos lados, creo que humanamente es imposible, por lo menos por ahora. Pero ahí es donde entran las representaciones de la realidad, ¿no? O sea, pero la realidad, creo yo, está ocurriendo. La realidad ocurre y es inmensa, ¿no? Por no decir infinita. Eh, Sin embargo, nosotros no somos así de inmensos, ¿no? O infinitos. Entonces, nosotros, es como si tú tuvieras, o sea, la realidad está enfrente de ti o más bien, la realidad está a tu alrededor, ¿no? Es 360 grados, sin embargo, tú solo tienes un ángulo de visión de este tamaño, ¿no? Entonces, yo puedo voltear a ver los 360 grados y pudiera cubrir todos los grados, pero no simultáneamente. Y nada me garantiza que lo que yo acabo, o sea, yo te estoy viendo aquí, pero en eso yo me volteo para allá y tú podrías ya no estar. Y en el sentido estricto, yo no tendría la capacidad de saber que estás ahí. Aunque tal vez te escuche, por ejemplo, pero podría no ser. En el sentido estricto, podría yo no estar hablando con nada, ¿no? O sea, es como, me gusta mucho, en algún lugar leí que el humano, o sea, la computadora es básicamente que el humano le enseñó a una piedra a hablar, ¿no? O a hacer cosas. Entonces, pero bien o mal estamos viendo a la nada, ¿no? O sea, estamos viendo a un material, o cuando estamos jugando videojuegos, ¿no? O sea, es como, pues realmente, o sea, te imaginas, o más bien entiendes que es algo, pero tal vez alguien de hace 150 años no entendería nada, es como que estás viendo colores, ¿no? Entonces, no sé, pero a final de cuentas, regresando aquí, creo que es eso, o sea, la realidad existe y es, llamémosle 360 grados, pero no puedes ver los 360 grados simultáneamente. Por ende, eh, existe, pero nosotros no la podemos asimilar por completo. Entonces, nada más tomamos lo que estamos viendo en ese momento, que esa es nuestra representación porque lo generalizamos. ok. ¿Sabes? Yo creo que va por ahí. Tú me comentas en el ejemplo como a nivel de posición, Ujú, pero podría haber tal vez como un nivel de como de profundidad que uno tiene los sentidos, uno percibe y a través de los sentidos uno lo piensa y ya ujú, en función de eso pues se crea la realidad, ¿no? correcto, Pero entonces nuestro sentido ya se ha comprobado, la tecnología, nuestro vivir, pues que son pues limitativos también. Entonces una correcto. persona que es ciega tiene otra percepción de la realidad. Una persona Claro, que es muda tiene otra. Los animales tienen otra percepción de la realidad que uno prácticamente los humaniza, ¿sabes? Uno correcto. dice, ¿sabes? Entonces, digo yo, uno realmente puede llegar, o sea, más allá de su realidad. O sea, porque nosotros tal vez podemos llegar a nuestra realidad en función de nuestros sentidos. Y sé que es un tema pues bastante ambiguo, pero hay una realidad que está sucediendo, pero que nosotros no seamos capaces de percibir la parte holística. Ujú, O sea, el todo. ¿Tú cómo ves correcto. esa parte?
Yo creo que el humano lleva toda la vida intentando aproximarse más y más, ¿no? A esta meta holística, y creo que cada vez nos acercamos más, ¿no? Pero eso me recuerda una cita de un filósofo que me gusta mucho, uruguayo, se murió hace poco, Eduardo Galeano, que te digo, antes de que también me acribillen porque él ha escrito dos libros que la gente ha usado para muchas cosas. El libro de los abrazos, las venas eh, abiertas de América Latina también. Ese, que te digo que hay mucha gente que ese no le gusta, ¿no? Yo me voy hacia otros de sus pensamientos y específicamente él tiene una frase que me gusta que dice que él habla mucho de la utopía, ¿no? Y entonces él dice, tú caminas dos pasos y la utopía se aleja dos pasos, ¿no? Tú caminas ocho pasos más y la utopía se aleja otros ocho pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? ¿No? Y él responde, justo para eso, para caminar. ¿No? Entonces, Sí. se me hace muy bello justo por eso, porque es muy probable que seguimos estudiando, ¿no? Y seguimos buscando y seguimos investigando y seguimos tratando maneras, ¿no? Como de hackear a este sistema, ¿no? A esta matrix en la que estamos insertos. eh, y yo personalmente creo que nunca vamos a lograr alcanzarla de, ok, ya percibimos todo en todos los rubros que existan, ¿no? O sea, no solo los sentidos, sino, bueno, ya sabes, ¿no? Eh, pero creo que de todos modos vamos a descubrir en ese punto, mientras más descubramos algo, que es aún más amplio. Sin embargo, el no detenernos nos permite llegar a lugares asombrosos, ¿no? Porque justo eso creo yo que ha hecho que mucha gente, sobre todo incómoda con estas mismas preguntas, ¿no? Como de, es que no puedo soportar que estén pasando cosas y no las perciba, ¿no? Entonces, esa misma gente creo que en algún punto se cansaron tal vez como, o se hartaron, ¿no? De documentar o de tratar de capturar estas representaciones y empezaron a crear sus propias representaciones, Ok, ¿no? Y de ahí creo que tal vez empiecen a surgir otras cosas que muchas veces llamamos arte. ok. Tengo una idea, digo una idea, una pregunta. ¿Qué tú A ver, piensas del arte rupestre? eh, yo creo que es una señal evolutiva, ¿no? Sobre todo como cognitiva, de, de percibirnos a nosotros mismos. O sea, Ok, creo que los primeros elementos, o sea, ok, hay unos que son como una cuestión didáctica, ¿no? Como que, o sea, ya sabemos que a fulano de la cueva de al lado lo pisó esta madre, pues bueno, que evita esas madres porque te pueden pisar, ¿no? O el otro güey de la otra cueva se comió este hongo y se murió, quedó morado, ¿no? Y ya no lo toque nadie porque todos los que lo tocan se murieron. Y esos también se empezaron a poner, ¿no? Las pinturas. Entonces, esas digamos que tal vez tenían como un fin mucho más como pedagógico incluso, pero hay otras que son las que a mí más me apasionan, que son en las cuales no se ha notado en el sentido estricto una cuestión justo de estas, de supervivencia, ¿no? O de instinto, sino se han encontrado otras que tal vez no tenían un fin primario, intencionalidad. ajá, y tenían otra cosa, que era como el demostrar que, así como de, estoy dibujando un muñequito y el otro está dibujando a sí mismo, ¿no? Es como, este muñequito soy yo. ¿Y cuál es el fin pedagógico de decir que soy yo? Pues tal vez ninguno, ¿no? Creo que es como el nacimiento de un pensamiento más grande, porque entonces es como mi realidad, ¿no? Ahora voy a contar de mis padres, o ahora voy a contar de este animal que yo casé. O sea, contar historias, hablar de sí mismo, es lo que poco a poco creo que empieza ya a generar un arte, porque es un fin mucho más allá del primario, ¿no? Del sobrevivir o estas son las frutas que podemos comer, pero ya de repente agregaban, esta fruta yo la conseguí cuando fui a no sé qué, y así, ¿sabes? Entonces, creo que las pinturas rupestres, específicamente el arte rupestre, si se le puede llamar así, son momentos, o tal vez de los más viejos que tengamos, tal vez existieron todavía antes otros, no lo sabemos, o yo no lo sé, pero creo que son la evidencia de que desde hace muchísimo tiempo comenzamos a querer apropiarnos de aquello, así como de querer ese fuego de los dioses que nunca alcanzaremos, pero que siempre estaremos quemándonos con él. Eso, pero te hiciste el loco con Prometeo. Sí, bueno, y mira cómo fue él. Bueno, ¿y cómo le fue?
Y como última pregunta para culminar, te quería preguntar Ajá, el hecho de, vamos a ver cómo lo puedo plantear, del predominio de una cultura. correcto. No desestima los aprendizajes y el arte que venía antes. Digo, porque por ejemplo, hay una ilusión del tiempo cronológico, Correcto. de esto es lo que pasa. Y nosotros que estamos aquí es porque estamos mejor que a lo que estaban antes. Pero por ejemplo, en el caso de la Correcto. conquista, que son culturas pues muy diferentes y que viene, por ejemplo, España y la cultura occidental, pues como quien dice, bueno, pues nos colonizan y nos ponen su religión y sus creencias, etcétera. No desestima esas las creencias que había antes, el arte que había antes, las percepciones de la vida que existían antes, porque no creo que se pueda hablar como de una evolución en ciertos aspectos. ¿Tú cómo ves eso? Ok. No sé Tengo si me di a como, entender porque está mm, medio... supongo que sí, ahí vamos viendo y sobre eso me vas diciendo. Pero Dale. mira, tengo como varias frases que también son dentro de las que pienso muy seguido o las que recurro de punto de partida. La primera, yo creo que la evolución no tiene tintes morales, Ok. ¿no? A final de cuentas, o sea, es como, porque también tú puedes ver en los animales, por ejemplo, que han habido unas especies que esa madre nació y en 2 segundos se extinguió sola, casi, casi, ¿no? Porque no pudo alcanzar las hojas más altas, ya sabes, o incluso pues porque la tierra cambió y no, y se fue a la fregada, ¿no? Entonces, eh, te digo, y esa cosa evolucionó de otra cosa. O sea, yo creo que la evolución no tiene tintes morales, simplemente vas de una cosa a otra, ¿no? Acorde a lo que alcanzas a adaptar de una u otra manera, ¿no? Pero bueno, esa es una. Y ahora, en este caso específico, también creo que es importante partir la conversación de no juzgar un hecho pasado con una moral presente. Porque nosotros tenemos de ese punto para acá 200 años, bueno, no, 500 años de más de estudios, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese entonces todavía no existía la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Que fue en 1789. Y fíjate cómo han sido, a lo mejor, no sé, el descubrimiento de Australia, ¿no? Que es completamente distinto a cómo ocurrió el de América. Te digo, no voy a decir mejor o Pero peor, es que pero, creo ajá, que, ajá. perdóname, creo que no me di Dale, a dale. entender. A ver, a ver, a ver. Porque, por ejemplo, no lo veo desde el punto de vista moral, si está bien o mal, pues Ok. la conquista. Y yo creo que ese sería otro tema Ajá, que está fuerte. Pero lo ajá. veo en el feeling a nivel de las costumbres, Ok. ¿no? Hay unas ideas, o sea, Ujú. quien conquista trae sus ideas y el que cuenta es el que gana. Claro. ¿Sabes? La verdad, o sea, ¿Sí? está limitada Ah, como ok, quien ok, dice ok. por el Bien. poder. Correcto. Entonces, hay ciertas costumbres, vamos a decirle, tiro un ejemplo, como ancestrales Sí, de ciertos pueblos, y da la ilusión sí. de que el presente es Sí. donde se reúne la verdad, Ya, donde sí, sí, está el claro. punto límite del lugar de hemos llegado a todo, a lo más pro que se ha llegado, este es el límite. Claro. Y la prueba que yo estoy vivo y estoy viviendo, Sí, sí. ¿no? Pero digo que que el hecho de que haya llegado como otra cultura y se impusiera, o sea, hasta cierto punto busca quitarle validez o invalida ciertas prácticas del pasado a nivel de percepción. Por ejemplo, a ti no te enseñan cómo veían la vida o la forma de vivir de tales civilización o su forma, porque por ejemplo te dicen, y repito, no lo quiero ver como en cuestión como Sí, sí, moral sí, o sí. inmoral, pero hay Sí. personas que te dicen, men, conquistaron y fue lo mejor que pudo pasar, porque mira que o sea, esta gente Correcto, correcto, sacrificaban correcto. a la Sí, gente a su Dios, pero tú dices, brother, tú te tienes que poner en el contexto porque literalmente esto el contexto es todo en esto. Su claro. cuestión de fe era diferente a la de nosotros, lo Sí, entendían diferente, pero lo que correcto. quiero decir, no se nos ha negado una cosmovisión que tal vez nos hubiera ayudado en el presente y la sustituyeron por algo que dijeron, pues esto es lo que hay y esto va a ser. Ok. Fíjate que justo estoy trabajando yo en el diseño editorial de un libro, ¿no? O sea, yo no lo escribí, que es la reimpresión de otro libro que justo habla, el libro es sobre la Virgen Conquistadora, que es Ok,
una imagen que nace aquí, justo en esos tiempos, ¿no? Y ahí te va algo bien interesante. Este, no creo que sea como tan sencillo, tal vez ni agarrar un partido y como verlo así, en este caso, en primera, porque sí, existe este concepto de, bueno, te digo, voy a empezar a decir indio porque era el término que se usaba en esa época, no porque sea correcto, pero es como están escritos los archivos, ¿no? Porque esta gente creyó que llegó a las Indias, ¿no? O sea, aunque ahorita se use despectivo es un tema horrible, Ajá, es pero en otra su momento cosa. era porque creyeron haber llegado a las Indias, ¿no? Entonces, bueno, existe Hey, este saludo a término la del indio brújula. conquistador, Ok. ¿no? Entonces, que es básicamente los mexicas tenían, o sea, eran los líderes, ¿no? Y ni siquiera los líderes, sino eran básicamente quienes controlaban pues, toda esta región, ¿no? De Mesoamérica, básicamente. Entonces, muchas veces hay gente que dice, oye, pues, ¿sabes qué? O sea, eran una tropitita, ¿no? De españoles, porque todavía la que llegó, ¿no? A Dominicana, y luego la otra mini que llegó al territorio continental, entonces era imposible que pudieran ganar. El tema fue, entre otras cosas, con la Virgen Conquistadora, que, o sea, si tú estás bajo el yugo de otra cultura y tienes la oportunidad de liberarte de esta cultura que históricamente lleva también dándote en la madre, yo creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo en primera, ¿no? Y que es otra cosa bien chistosa, los tlaxaltecas, ¿no? Que suelen ser como esta figura, ¿sabes? Aquello que pensé directamente Sí, y me sí, sí, imagino sí. que vas por el tema de Ay, que, ve- bueno, la conquista ah. no fue bien contada. Ajá, dale para O allá. sea, es que te digo, que ahorita llegamos otra vez y se conecta con las representaciones, quién la está contando, ¿no? Pero bueno, antes de llegar ahí, digo, los tlaxcaltecas, yo he escuchado a muchos, incluso académicos, que dicen, oye, pero Tlaxcalteca no es playa, ¿no? O sea, los españoles tuvieron que haber llegado a la playa y después tuvieron que llegar hasta los tlaxcaltecas, ¿no? En tal caso, ¿quién es más traidor, ¿no? ¿El que los ayudó o el que los dejó pasar? En primera, ¿no? O sea, entonces te digo, es mucho más complejo y no solo fueron los tlaxcaltecas, sino eran todos los demás pueblos que estaban hasta la madre de los mexicas, muy probablemente hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Este que no conozco, pues dice, vamos a darles en la madre a los líderes y te liberamos. Que ya de ahí, eso es algo bien interesante, porque existe otro sistema que se llamaban gobiernos de indios, ¿no? Que era básicamente que sí se respetó el acuerdo de las tierras. Obviamente ha crecido y se ha deformado en muchas cosas y también no todo fue así de perfecto como uno quisiera, pero en el sentido estricto, o sea, es como se les mantuvo a todas estas personas que tomaron parte del vencer a México Tenochtitlán y entonces se mantenieron estos gobiernos de indios en donde ellos mismos se seguían gestionando porque fue el acuerdo y hasta eso se respetó. Por eso Tlaxcala tiene cédula real, o sea, y fue la primera ciudad, ¿no? Entonces, o sea, te digo, no es como que llegaran, así como en Estados Unidos, de lo que yo entiendo, que llegaron y mataron a todos, ¿no? De este lado, o sea, sí fue un poquito más negociado o más diplomático, y sí hubo gente que estuvo de acuerdo, ¿no? Y ahí te va la otra. La Virgen Conquistadora surge como parte de algo que ya se tenía dentro de la cosmovisión, ¿no? O de las cosmovisiones mesoamericanas, que era, es muy común que mi pueblo y tu pueblo se agarran a madrazos, ¿no? Y si tu pueblo le gana al mío, yo deseche o desestime a mi Dios porque tu Dios es más fuerte que el mío. Entonces voy a adoptar al tuyo porque el tuyo da más resultados. Eso es algo muy común o era algo muy común. Entonces, aquí era una proeza imposible ganarle a México Tenochtitlán, ¿no? Y a sus aliados. Imposible porque nunca pudieron. Y entonces les presentan a una nueva deidad que ellos empezaron a llamar el dios Santa María y esta deidad logra la gran proeza, ¿no? Y de ahí, o sea, en este libro justo está explicado, porque este libro también es del siglo XVI, cómo a partir de lograr la hazaña, o sea, no desechan a sus dioses, pero sí reconocen como una deidad poderosa al dios Santa María, que era esta imagen que traía Cortés de una virgen genérica que eventualmente pasa a llamarse la Virgen Conquistadora. Entonces digo, ahí obviamente hubo gente que no estuvo de acuerdo, debió haber sido, y fueron perseguidos y lo que tú quieras, pero también hubo muchas otras personas que estuvieron de acuerdo, porque si no, muy probablemente no se hubiera logrado o no se hubiera logrado en ese entonces. En una de esas llegaban en 10 años, 20 años con chingos más y se acabó, no lo sabemos.
¿no? Pero entonces, este, digo, en primera, creo que es mucho más complejo y también es una perspectiva que se nos ha vendido mucho para este patriotismo de, éramos estos y llegaron esos y entonces nos dieron en la madre, porque Claro. yo personalmente te puedo decir que yo surjo de la mezcla, ¿no? Entonces, y México no surge hasta 1821, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Y fíjate Ujú. que en el libro de la historia de México que te dije que estoy leyendo, Ajá, es una cuestión, o sea, desmienten la historia que nos brindaron, porque literal es como tú dices, es como México contra España. Así lo ponen. claro, pero México no existía. Exacto, había como 1500 Saltepet aproximadamente, que eran los Ujú, pequeños reinos, ujú. en el espacio, o sea, en el territorio en el que se encuentra México. Entonces, o sea, entiendo el feeling mercadológico que hay Por detrás supuesto, no, y decir. necesitas consolidar una nación, ¿no? O sea, Exacto, también con fines de juntar un territorio tan grande, algo tienes que hacer. Que es, digo, repito rápido, el no juzgar un hecho pasado con una moral presente, ¿no? Porque ahorita tenemos internet, tenemos un chingo de cosas, pero hace 100 años, ¿no? Hace 80 años era más complicado, ¿no? Pero ahí te va una última cosa, en este caso, no, una última cosa no será porque se me olvidó. Puedes seguir. Dale, dale, dale. pero digo, o sea, sí nos vendieron como que bastante mal esa historia, por lo menos en el caso de México. eh, Porque sí te da una perspectiva ya bastante diferente, Sí, ¿sabes? Esto de no, que los tlaxcaltecas, que no sé qué, que los enemiguitos. Yo le hablé a un amigo de Texcoco, porque la sí, gente de Texcoco también estaba metido en esa situación. por Y supuesto. le digo yo, hey, ya no te voy a volver a hablar. Ya leí aquí en el libro que tú te alocaste. Pero, Ajá, pero lo que me refiero era no era como te lo venden como una misma familia, por decirlo así. correcto. No eran de la misma gente, no eran No, 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 amiguitos, eran no. alianzas. Habían Claro, alianzas y habían enemigos. Y hay zonas, o sea, para vencer a los mayas duraron todavía más de un siglo por después de supuesto. lo que se considera la conquista. Bueno, todavía, pues la selva lacandona, los lacandones que se encuentran todavía en esas regiones, que son descendientes de los supervivientes de esas épocas. Entonces tú dices, Correcto. México no era la, el- la unidad imaginaria que Es se tiene correcto. actualmente. Es correcto. No se le ganó a México. Hubo a los mexicas específicamente, le sucedió esta cuestión. Además, y este es otro tema, yo sé que hemos ramificado, pero está bien, esto es parte del asunto. Me Ujú, acuerdo que estaba hablando con un amigo que es de Sonora. ujú, Y me dice que cuando fue a Colombia le dijeron, tú eres de México, no sé qué, del país azteca. ujú. Y él dice, pero yo no me siento identificado Pues porque no, los aztecas no estaban, o sea, no pisaron el área pues de donde yo soy. Es claro. más, él me acuerdo que me comentó, si tú te fijas en la historia, te ponen a ciertos grupos con su nombre y a los del norte le tiran que son los chichimecas. Los chichimecas, O ajá, sea, claro, son sí. como la gente que están por allá y sí te pueden identificar los rarámuri. O sea, eso sí te lo ponen también muy puntuales quiénes son, pero sí también hay una cuestión de que tú dices, depende de la perspectiva de dónde se está contando, No, quién lo está claro, contando, el tiempo que lo está contando. por supuesto. Y ya me acordé de lo que te iba a decir, ahí te va. Que de hecho, cuando vengas te voy a llevar ahí. Hay una zona arqueológica increíble al norte del estado de Puebla que se llama Cantona. No sé si alguna vez habías escuchado. No, no lo había escuchado. Ok. Cantona es gigante. No, neta, no mides y está como el 10-15% expuesto, ¿no? Ok, O sea, personas, si tú ves y ves las montañas y montañas y literalmente te dicen, es que esas son construcciones de Cantona, ¿no? ok. O sea, pero pues sigue el monte, ¿no? Entonces, Cantona es un lugar que creció sobre un tipo de terreno que se le conoce como mal país, o sea, es una sola palabra, ¿no? Que es como un terreno muy difícil y tiene así, o sea, no es plano, sino todo lo contrario, es todo así, es duro, ¿no? Por eso le llaman mal país. Y entonces esta gente tomó piedras y las recolectó, recolectó, recolectó y las fue apilando una sobre otra hasta construir toda una ciudad para más o menos unas 90,000 personas. O sea, imagínate eso.
y ninguna de esas piedras está adherida con nada, sin con ningún tipo ni de arcilla ni de barro. O sea, si tú puedes tomar cualquier piedra y levantarla, porque solo son piedras acomodadas. Pero imagínate 90,000 pelados que habían en una ciudad de piedras una sobre otra. Y entonces Cantona era una ciudad súper importante, súper grande, me parece que pertenece al epiclásico, no estoy seguro, que es entre el clásico y el posclásico, ¿no? Más o menos. Eh, y a final de cuentas ellos tenían sistemas como de cisternas para captar el agua, porque pues no hay cuerpos de agua cercanos que sean significativos. Entonces, para tanta gente, literalmente era captar la lluvia y de ahí, bla, ¿no? Hacen este rollo. Y en su historia, dentro de su, o sea, se notan sus estatus, ¿no? Porque de repente la piedra va labrada y luego ya empiezas a ver, o sea, como detalles. Se ve cómo después hubo un golpe de estado porque donde tenían así su cronología de líderes ya después estaban rayados. O sea, se tiene muchísimo. Tiene como 25 canchas de juego de pelota. Entonces hay gente que cree que fue una ciudad olímpica, muchas cosas. Sin embargo, Cantona se abandonó porque cambió el clima y dejó de llover y fue insostenible. Entonces, realmente se sabe muy poco a comparación de muchos otros lugares, porque cuando se empieza a documentar más en forma, o sea, no diré gracias a los españoles, no, no, pero digo, en general, cuando el territorio se empieza a documentar de una u otra manera más en forma, con códices, con lo que quieras, ya nadie sabía nada de Cantona, ¿no? O sea, te puedo decir que en tal caso la arqueología moderna es quien más o menos ha ido detectando estas cosas. Pero entonces, ¿a qué voy justo con esto? Hay mucho, y ese es un ejemplo de muchos, de lugares que no encontraron la manera, o se pelearon y se mataron entre todos, o el volcán los destruyó. O sea, hay muchas cosas, o sea, hay también como esta creencia muy romántica de que si no hubieran llegado, esto hubiera prosperado increíble y aquí no habría ni corrupción, ni enfermedades, ni nada, porque es esto mismo de todos eran uno y todos eran perfectos. Sin embargo, nada nos garantiza que tanto que hayan llegado y se hayan mezclado las culturas, tengamos documentos y tengamos muchas cosas, como nada nos garantiza que no se hubieran perdido solos, por ejemplo, porque cambia el clima, porque hubo una guerra muy cabrona. Entonces, en el sentido estricto, es muy difícil decir que hubiera sido mejor, o te digo, es eso que me dices en un inicio como de las culturas y una encima de otra, en una de esas vienen y también se extinguen solos, ¿no? Exacto. Entonces tal vez la pelea a lo mejor hizo que ellos se enorgullecieran y se quedaran. Exacto. Es que, fíjate, otra cuestión ahí que Ajá, y me encanta que me lo comentes porque me despiertas este feeling de que primero el tiempo tiende a aplanar, así es. ¿sabes? Si tú te fijas en el tiempo de cuando estaban los mexicas, Ujú, en su auge, Teotihuacán ya había sido abandonado hace un es buen de tiempo. Ya tenía correcto. siglos que lo habían abandonado o sea, y la gente no tiene como este pensamiento de las diferencias de tiempos que existen Así es. entre, entre estas culturas. Entonces, por ejemplo, ya cuando estuvo Teotihuacán en su auge y que venían de varios lugares, el comercio, pues después fueron los mexicas. Y si no hubiera pasado, y digo yo, obviamente esto no es ningún tipo de justificación ni No, nada, no, no. pero lo que quiero decir es que como fue Teotihuacán en su momento, fue México Tenochtitlán en el suyo, y si no llegan, otro lugar podría haber sido. Claro. O sea, yo entiendo la romantización porque fue en el que pasó, ¿sabes? Correcto. Ese fue el punto de partida. Y eso, Así es. pues el nombre del país y la historia y que aquí encontraron el águila con las serpientes. Bueno, tú entiendes, de ahí parte esto. Pero esto es, pues, relativamente casual, o sea, por decirlo así, o sea, una cuestión bastante circunstancial. Pudo Correcto. haber sido México Tenochtitlán, pasan 800 años más y quién sabe si todavía seguiría existiendo esto Claro. O y ellos era mismos la otra cosa. cambiaron, ¿no? Exacto. O ellos Claro. mismos la cambiaron, entonces si Ajá. dices como, o sea, no, obviamente esto no resta valor ni nada, No, no, pero claro. lo que digo es para como rescatar el punto de no hay que romantizar la idea que viene de que vencieron a un conglomerado Correcto. y también
agarrándonos de eso, ya que estamos por aquí, eliminar un poco el pensamiento pues colonialista que uno todavía tiene, ¿sabes? Que va desde cuestiones estéticas, que va como cuestiones de la palabra malinchismo, o sea, porque ahí hay otro tema, porque ahí está habiendo una plática de la reivindicación de la Malinche, que la tienen bien acabada, pero están diciendo como brother. O sea, no es lo que tú estás pensando, no hubo una traición a México. No, Se no, utilizó a una persona que se le dio un rango, que se le dio una facilidad para hacer ciertas cuestiones, pero claro. entonces es como no vencieron a México primero y uno en ese momento tampoco era mexicano. Claro, exacto. Y, te digo, y justo eh, este tipo de debates o este tipo de reflexiones son los que yo creo que generan cultura, ¿sabes? Porque al final de cuentas también el dejar la crónica de lo que en este momento estamos pensando y reflexionando e incluso hasta deconstruyendo, ¿no? Como decir, pues es que ahora ya no creemos que hayan sido buenos contra malos, pero tal vez en un futuro se vuelve a pensar y luego tal vez no, y luego cómo lo expondremos, creo que es ahí donde nace la cultura. No, no es la cultura justo esto no es algo estático que ya ocurrió y lo estudiamos quieto, porque la gente sigue viva y la gente sigue preservándolo y la gente sigue viviendo de su entendimiento de cómo ocurrió. Estamos en movimiento. Exacto, estamos en movimiento. David, muchísimas gracias por dedicar este tiempo. Realmente disfruté muchísimo la conversación. O sea, aprendí bastante, me encantó este intercambio de ideas. Fue fenomenal y espero en un futuro también tenerte para seguir platicando en esto. ¿Cómo JJ, ves? me encantaría. Y te digo, así como último disclaimer, y justo siendo congruentes de lo que dijimos, que no se tome en serio ni como verdad absoluta nada de lo que se dijo el día de hoy, porque justo así funciona, ¿no? Totalmente. Realmente Entonces, no ajá, hay certeza de que existamos. no, ni de que haya ocurrido nada de lo que ha ocurrido. Entonces, lo que sí podemos hacer es vernos pronto y seguir compartiendo y mostrando distintas representaciones de cada uno. Muchísimas gracias, David. No, hombre, gustazo, cuídate mucho, amigo, gracias por invitarme.